María era una mujer que nació y creció en Coscatlán, un rincón apartado de la Huasteca Potosina, donde las montañas guardan secretos ancestrales y las tradiciones corren como ríos interminables entre generaciones. El pueblo, rico en simbolismos y espiritualidad, había sido su refugio, pero también testigo silencioso de un sufrimiento que se extendió por años. En su hogar, detrás de las paredes que la deberían proteger, ella enfrentaba tormentas diarias, golpes y palabras crueles que la despojaban de su paz y su dignidad. La desesperación se convirtió en su compañera, un peso que ella arrastraba con cada paso que daba. Las instituciones que prometían justicia se habían mostrado indiferentes, insensibles a su dolor. Fue entonces, en uno de esos momentos de silencio roto por las lágrimas, cuando las memorias de su niñez acudieron como un susurro de esperanza, o quizás de destino. Recordó las historias que su abuela solía narrarle en las noches a la luz de una vela, historias sobre Tlazolteotl, la diosa que podía cargar con las transgresiones humanas y ofrecer un renacer. Aquella figura de Tlazolteotl no era un consuelo fácil, era un símbolo crudo, visceral, de la capacidad humana de absorber lo impuro y transformarlo en algo nuevo. María se encontró contemplando las palabras de su abuela, buscando entre ellas una forma de darle sentido a su propio sufrimiento, de encontrar un camino que la liberara de las cadenas invisibles que aún la sujetaban. En ese instante, el sufrimiento no era solo suyo, era una fuerza acumulada, como una herida abierta que resonaba desde los relatos ancestrales hasta su propia vida. Entonces María, con el paso de años de sufrimiento sobre sus hombros, decidió que ya no podía soportarlo más. Durante días, cada golpe, cada palabra hiriente, habían resonado en su mente como un eco implacable, alimentando un fuego que nunca creyó que pudiera tener dentro de sí. La justicia no había llegado por sí sola, y en su corazón roto comenzó a germinar una peligrosa determinación. Aquella noche, cuando el reloj marcó la hora del regreso de su esposo, María estaba lista. Su rostro, estoico, ocultaba la tormenta interna que rugía en su alma. Él llegó tambaleándose, con el aliento cargado de alcohol y palabras que jamás serían de amor. María, en un acto calculado, le ofreció una botella de aguardiente y observó cómo cada trago lo sumía más en el abismo del sueño. La casa, testigo silencioso de años de dolor, guardó un inquietante silencio. Cuando él quedó profundamente dormido, María se enfrentó a un instante de absoluta claridad. No había retorno. Con manos firmes, pero un corazón que todavía sangraba, comenzó su plan. Esa noche preparó un zacahuil, el tradicional platillo de la región, pero en este caso, el ingrediente principal sería un recordatorio visceral de todo lo que había soportado. Al amanecer, con la luz del sol iluminando los colores vivos del mercado, María se presentó con su ofrenda. Sus ojos, vacíos pero decididos, escanearon a los compradores que, sin saberlo, adquirían mucho más que un platillo típico. Y mientras lo hacía, la pregunta martillaba en su interior. ¿Esto era justicia o simplemente el eco incontrolable de su propio dolor? Más tarde, con el peso de su culpa y la búsqueda desesperada de redención, María cruzó las puertas de la iglesia del pueblo. Era un lugar que llevaba consigo los ecos de un pasado remoto, construido sobre los cimientos de un templo dedicado a Tlazolteotl, la deidad que purificaba incluso las almas más cargadas de transgresiones. María no entró buscando al sacerdote, sino algo mucho más profundo, algo que su abuela le había enseñado a comprender en las noches de susurros: el poder de Tlazolteotl, la única figura a la que sentía que podía acudir. En el confesionario, el sacerdote la escuchó con atención mientras ella relataba su dolor y sus actos. Cuando María terminó,
Sus ojos estaban llenos de una determinación que inquietaba. El sacerdote, con voz firme pero contenida, le dijo: Lo que has hecho no puede ser absuelto con palabras. Debes enfrentarte a las autoridades, María. Solo así hallarás verdadera redención. Pero ella, con una serenidad que rayaba en lo inquietante, contestó: Yo ya fui perdonada, Padre. Mi confesión no fue para usted ni para su Dios. Fue para quien gobierna verdaderamente en este lugar. Tlazolteotl ya me ha purificado. Sus palabras resonaron como una sentencia, cargadas de la fe antigua que había guiado a generaciones pasadas. Al salir del templo, un extraño alivio envolvió su ser, como si una carga inmensa hubiera sido levantada de su alma. Pero aquel momento de calma fue efímero. Mientras cruzaba la calle, la realidad volvió a manifestar su implacable fuerza. Un auto apareció de repente y la embistió brutalmente. El impacto fue tan violento que algunas partes del cuerpo de María quedaron esparcidas frente al templo. En los momentos finales, antes de que el silencio se apoderara de todo, mientras María agonizaba, las personas que intentaron ayudarla alcanzaron a escuchar un último eco en el ambiente. No era una voz humana, sino algo mucho más profundo, algo que parecía provenir de las raíces mismas de la tierra. Conmigo no se juega, la justicia tiene reglas. De inmediato, perros y aves, como atraídos por una fuerza que parecía más simbólica que natural, comenzaron a disputar sus restos en un acto demasiado grotesco. El pueblo entero pronto supo de lo ocurrido. Como María le dijo al sacerdote que no se estaba confesando con él, entonces él tomó la decisión de informar a las autoridades lo que María le había revelado. Los rumores comenzaron a crecer, llenando las calles con susurros cargados de temor y especulación. Algunos decían que lo sucedido era un castigo divino, una advertencia de que las deidades ancestrales seguían vigilando. Otros, más pragmáticos, lo veían como una simple tragedia de la vida. Sin embargo, una certeza quedó grabada en el imaginario colectivo. El pueblo nunca la juzgó, porque reconoció su dolor en el propio. Y así, la pregunta final flotó en el aire. ¿Lo que hizo María fue un sacrilegio imperdonable? Déjame tu opinión en los comentarios.